¿Fueron 30.000? No tengo idea. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Yo creo que la lucha por los derechos humanos en Argentina es única en el mundo. Para mí ese pañuelo es como un faro. El 2x1 fue un antes y un después de cómo se construye la historia por la memoria, la verdad y la justicia. Lo que se quiso imponer fue la impunidad. Que la gente salió a las calles, se manifestó. Nosotros sentíamos que iba a ser una gran marcha. Qué lindo sería poder llegar a ver la plaza llena de pañuelos. Y eso fue lo que sucedió. Fue un pañuelazo. Las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. El 24 de marzo de 1976 fue el último golpe de Estado que hicieron las Fuerzas Armadas contra un gobierno constitucional. Para deponer un gobierno constitucional, tomar el poder, fueron las tres armas, las Fuerzas Armadas, que constituyeron la Junta Militar y encabezaron un proceso de transformación que ellos se proponían como un proceso de transformación social, económica, de disciplinamiento político. Pero no pacifistas, porque creemos que la libertad, la justicia... Nadie se imaginó qué era lo que pasaba. A los pocos meses, el 16 de septiembre, la noche de los lápices. Ahí desaparecen alumnos de escuelas secundarias. Fue un horror. Así que yo, antes de que desapareciera Santiago, fui en 2 oportunidades a la plaza a acompañar a las madres y veía la injusticia. Chicos, ¿qué podían haber hecho? Como ellos decían, y después decían, algo lo han hecho. ¿Y qué pudieron haber hecho chicos de 15, 16, 17? Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Cuando se crea Madres, no había desaparecido mi hijo todavía. En abril se organiza Madres y Santiago desaparece el 24 de octubre del 77. El pañuelo es, de alguna manera, el símbolo de las madres y las abuelas, y las madres se lo ponen para identificarse en una marcha que hacen, una peregrinación que hacen a Luján. Y una de las madres dijo, ¿y si nos ponemos un pañal de los chicos con un pañuelo? Eso fue aprobado. Ese pañuelo se transformó en un símbolo de la historia del movimiento de derechos humanos, un símbolo no solo en la Argentina, sino un símbolo mundial, un símbolo que hoy está tatuado en muchos brazos, en muchas partes del cuerpo de muchos jóvenes, un símbolo de la lucha, de la resistencia, de la perseverancia. Que muestren la cara y digan por qué. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? Que los bebés no nos dicen a nosotros si están vivos. Ellas llevaron el pañuelo blanco a todo el mundo. Ellos contaron lo que significaba la búsqueda de los hijos y de los nietos. Y también pudieron llegar a cada una de las familias de Argentina. Así que yo creo que en ese sentido hay una gran deuda de la democracia con las madres y las abuelas. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. El gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? En un momento de la historia de hijos, les propusimos a las madres un traspaso del pañuelo. Nosotros queríamos empezar a usar ese símbolo de lucha. Y así fue como, ya entrados los años 2000, decidimos en un acto en Plaza de Mayo hacer un traspaso. El pañuelo de las madres lleva impreso todo el dolor del desgarro por los hijos desaparecidos. Nosotros empezamos a usar el pañuelo en el cuello como continuidad de esa lucha.
A mí ese día me tocó conducir el acto. Y en el momento en que Estela dice, ahora levanten los pañuelos, yo me quedé estupefacto, no lo podía creer. ¡Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos! Nunca había visto una imagen así en mi vida. Fue como, nada, me pasaron un montón de cosas. Me vinieron mis viejos, los 30.000, mi abuela, todo la bronca que sentíamos en ese momento por la situación de impunidad que se quería imponer. ¡Detenidos desaparecidos! ¡Presente! Esa levantada de pañuelos, esa imagen que no me voy a olvidar más en mi retina, de cientos y cientos y millares y millares y millares y millares de personas manifestándose en contra de la impunidad, en contra de los genocidas en las calles, con una consigna bien clara: señores jueces, nunca más. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. El juicio de los Juntas fue un piso sobre el que se construyeron un montón de cuestiones de la lucha, pero la lucha se fue ampliando a medida que el tiempo pasaba. Madres de Plaza de Mayo que encabezan este sector de la marcha que surge desde 9 de julio y Avenida de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El momento de la obediencia debida y del punto final fue terrible, porque de alguna manera era un gran retroceso. Por eso fue tan importante luego la concreción de lo que fueron los juicios de la verdad. Y esta cuestión de decir que los delitos de lesa humanidad, que hay delitos de lesa humanidad que no prescriben, como por ejemplo el robo de bebés. Y cuando sube Menem, lo primero que hace es indultar. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Así que todos los que estaban presos, que estaban, por ejemplo, Macera, Videla, todos estaban acá en Magdalena. Macera festejando su cumpleaños con un partido de tenis. ¿Se imaginan lo que significaba para madres, abuelas? ¿Y cómo se fueron juntando ustedes? Ustedes integran una especie de comisión de hijos desaparecidos, ¿no? Una especie, sí. Nosotros somos una red. Estamos formando, así con una experiencia nueva para nosotros, organizarnos como hijos desaparecidos, un grupo que le pusimos hijos, que es una sigla. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. El año 96 fue un año absolutamente significativo. Ahí nos incorporamos a los organismos de derechos humanos, quienes generacionalmente teníamos la posibilidad en ese entonces de hacerlo. Fue un año importante, en donde además se genera como una cuestión disruptiva. Ya pasa a ser un tema de testimonios de las víctimas que habían vivido en sus familias y en sus seres queridos lo más cruento de la dictadura, digamos la desaparición, la tortura, el exilio, el asesinato, a ser un tema de agenda colectiva, a ser un tema de ir en contra de la impunidad. El escrache es la alegría de reconocernos todos en una misma lucha. En ese momento, en el 96, en los 20 años del golpe, cuando Hijos irrumpe en la vida de los organismos de derechos humanos de la Argentina, las herramientas no tenían que ver con, por ejemplo, como podemos hacer ahora, presentarnos como querellantes en causas de juicios de lesa humanidad. En ese momento había otras herramientas, contarle a los vecinos y a las vecinas que en ese barrio vivía un genocida. Antonio Domingo Busti, comandante de la 5ª Brigada de Infantería durante la dictadura. Marchamos a sus casas, mostrábamos sus rostros en afiches, en volantes, le decíamos a los vecinos quiénes eran estas personas que por ahí eran desaparecedores, torturadores, violadores de mujeres, ladrones de bebés. Esos fueron momentos donde nosotros decíamos, bueno,
si no hay forma de juzgarlos, porque reinaban las leyes de obediencia de vida, punto final, y los indultos, busquemos la forma de que haya una condena, si no hay legal, condena social. Si no hay justicia, hay escrache. Y ese caminito, digamos, de los organismos era un caminito, a mí me gusta decir, de resistencia. De tratar de ser cada vez más, de tratar de enamorar cada vez más argentinos y argentinas en la idea de que la impunidad tenía que terminar en la Argentina, pero era, digamos, de resistencia porque no había gobiernos que pudieran acompañar nuestra idea, la idea de los organismos de generar una Argentina sin impunidad. Lo que está claro, sobre lo que no hay ninguna duda, es que en los momentos de avance del movimiento popular, avanzan los derechos humanos. En el momento en que el Estado o los Estados se hacen cargo de las políticas de derechos humanos, es cuando más avanzamos. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad. Sucedió después que tuvimos un presidente que en el 2003 anuló las leyes de obediencia de vida y punto final, como fue Néstor Kirchner, y se abrieron los procesos de juicio de lesa humanidad. Néstor Kirchner, el día que bajó los cuadros y el día que habló en la ESMA, el día que dijo vengo a pedir perdón en nombre del Estado, hizo, yo creo que uno de los más grandes actos de reparación histórica del Estado. El primero fue el juicio de las juntas de Alfonsín, sin ninguna duda. Y el segundo, con un fuerte contenido político, porque además tumbó todas las leyes de impunidad, fue el bajar los cuadros y el pedir perdón en nombre del Estado. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Con la profundización en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, logramos hacer que eso que era una reivindicación y era una lucha de resistencia, hacer una política de Estado. Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, a la pena de prisión perpetua, en su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Hasta que llegó el gobierno de Cambiemos e impuso ese negacionismo y le dio un envión al 2x1. Llega el macrismo al poder. Ya nos imaginamos cómo venía la mano. Basta recordar las palabras de él antes de asumir, cuando dijo: en mi gobierno se va a acabar el curro de los derechos humanos. Hubieron como comentarios de funcionarios que referían a poner en duda la cantidad de desaparecidos y desaparecidas. Había como una línea argumental que tenía que ver con instalar nuevamente cuestiones que ya estaban resueltas y superadas por la sociedad en su conjunto. Declaraciones, formas, hasta incluso un fallo, digamos, como es el fallo del 2x1 para los genocidas, digamos, un instrumento del Poder Judicial de la Corte Suprema para instalar la impunidad nuevamente en la Argentina. Así le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, ole, 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 ole. La ley del 2x1 fue una ley sancionada en el año 94, la ley 24.390, que apuntaba a destrabar una situación de superpoblación en las cárceles y una superpoblación fundamentalmente de presos sin condena, ¿no? La famosa prisión preventiva. Lo que planteaba era que, transcurrido 2 años de prisión preventiva, todos los días que excedieran ese plazo se iban a contar a los efectos de la condena de 2x1. Es decir, por cada día que uno haya estado en prisión preventiva excedido ese plazo, en la condena se le iba a contar por 2. Esta decisión fue tomada por los jueces Carlos Rosenkrantz,
Horacio Rosati y Elena Cayton de Nolasco. El problema de la ley del 2x1, más allá de las valoraciones que se puedan hacer en torno a los objetivos buscados por dicha ley, fue cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo quiso aplicar a los genocidas. Hasta hace minutos, en este lugar, la Defensoría del Pueblo repartió pañuelos blancos, miles de pañuelos que se repartieron en 8 puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Este es uno de ellos. Bueno, primero la noticia del fallo de la Corte, ¿no? Y el estupor y la bronca de lo que podía llegar a ser nuevamente la posibilidad de que los milicos no fueran juzgados. Bueno, aquí están llegando madres, abuelas. Ya hablamos con Victoria Montenegro. Un saludo al paso. Unos años después de que yo entré a la agrupación Hijos, estaba en un bar con unos compañeros tomando algo y cuando levanto la mirada veo una cara que me impactó fuertemente y me doy cuenta que era el que había torturado y desaparecido a mis padres. Me doy cuenta porque nosotros teníamos las fotos de ellos, los habíamos investigado, muchos sobrevivientes habían hecho un trabajo de investigación y me doy cuenta que estaba ahí enfrente mío. Y yo en ese momento empiezo a mirar la botella que estaba al lado mío y lo empiezo a mirar a él. Y la verdad que fueron unos segundos que me hicieron no tomar la decisión equivocada. Una decisión de tener que haber agarrado esa botella y hacer justicia por mano propia. Y digo equivocada porque el haber estado en una organización, en un colectivo, me hizo entender que la salida no era individual. Lo más importante es que después, cuando se abrieron los juicios y me tocó ser querellante en los juicios de lesa humanidad, cuando fui a declarar, lo tenía ahí enfrente y le vi la cara. Y después me tocó el día estar que lo juzgaban a esa persona que se llama Julio Simón, alias el Turco Julián, a prisión perpetua. Y me tocó verlo esposado y hoy esa persona está en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz. La salida colectiva fue lo que hizo que hoy él, como muchos más genocidas, estén en prisión. Y la salida colectiva es la que nos hizo frenar que de vuelta yo me tenga que volver a encontrar con el Turco Julián en un bar. Desde que militábamos en Hijos, antes incluso, y después durante el gobierno de Néstor y Cristina, nuestro esfuerzo tenía que ser un esfuerzo por construir no el testimonio de lo que había ocurrido, sino el testimonio de que con justamente las luchas colectivas se podían transformar y cambiar las cosas que nos hacen daño y que nos hacen mal. En este caso, la impunidad en la Argentina. Esta historia de lucha que tienen los organismos, las madres, las abuelas, los hijos y todos los que hemos rodeado y acompañado esa lucha a lo largo de tanto tiempo, la posibilidad de esa movilización a Plaza de Mayo planteando que no haya impunidad. Hay que destacar que fue en todo el país, en todas las plazas del país. Nunca pasó en la historia de nuestro país, y entiendo que probablemente en la historia del mundo, que un fallo de una Corte Suprema haya producido semejante movilización social plural, atravesada por todos los sectores. Es una respuesta a este intento del gobierno de Cambiemos y desde la Corte Suprema de Justicia de imponer el negacionismo en la Argentina. Nos enteramos, nos juntamos, los organismos de derechos humanos, y nos preguntamos de qué forma respondemos. Y de la mejor forma, en las calles, en nuestra querida histórica Plaza de Mayo. Y alguien dijo, che, ¿por qué no se está comentando? Algunos quieren llevar un símbolo que nos una a todos. ¿Y por qué no el pañuelo? Dicen.
Y eso fue lo que sucedió. Fue un pañuelazo. Fue una convocatoria muy plural. Yo diría que no faltó nadie. Y esa plaza de Mayo, era decir, seguimos peleando, no nos han vencido. A pesar de todo lo que resistimos y a pesar del ajuste macrista y de la persecución macrista, no nos van a vencer. Fue increíble, emocionante, porque que la gente salió a las calles, se manifestó. La verdad que muchas de las madres lloramos, porque fue emocionante, muy emocionante. Nunca llegué a la plaza, a la calle con mis hijas, por supuesto absolutamente conmovida, con la necesidad de compartirlo con ellas. Me parece que con esa certeza en ese momento sentí que era un hecho histórico, porque justamente las políticas de memoria, verdad y justicia estaban apropiadas por el pueblo argentino. Entendíamos que no tenía que ser un acto similar a todos los actos. ¿Por qué? Porque entendíamos que tenía que haber una representatividad en ese acto que no solamente esté signada por la participación de los familiares de afectados directos y de los organismos de derechos humanos. Entendíamos que esa representatividad tenía que ser muy amplia. Y por eso nos decidimos a convocar a esa representatividad. Convocamos actores, actrices, periodistas, artistas, gremialistas, integrantes de partidos políticos. Esa foto muestra de que hay un consenso social que con este tema no se jode, que hay un consenso social que esto se torne irreversible, que hay un pacto de la sociedad de que no se puede ir para atrás con la memoria de la verdad y la justicia. Esa fue la foto que buscamos y esa fue la foto que tuvimos también. Teníamos también ese desafío, lanzamos el pañuelazo, bueno, ¿cómo hacemos para que todos tengan su pañuelo? Y así fue que una compañera acercó a Sergio, que era el dueño de una mini fábrica, que trabajaba con tela, y nos dijo, quiero donar los pañuelos. Empezaron a llegar los WhatsApp y las comunicaciones de que se iba a hacer un pañuelazo. Y me acuerdo que un amigo empezó a cortar una sábana y, claro, dijo que le salió un desastre, tardó 2 horas. Y nosotros, por nuestra profesión, por mi trabajo, que trabajamos con ese material y tenemos el cortador todo, dijimos, uy, qué lindo sería hacerlo. Entonces empezamos nosotros, teníamos los rollos, teníamos el cortador y empezamos a cortar. Y ahí fue unos días donde permanentemente nosotros mandamos, venía gente de sindicatos, de escuelas secundarias, de centros culturales, de todos lados, de organizaciones. Mandamos una camioneta hasta el centro para que ellos lo puedan distribuir, porque nosotros no teníamos forma de distribuirlo. Nos vamos en vivo al Senado Nacional. En segundo, nada más la votación de la ley que va a restringir la aplicación precisamente de la ley del 2x1. Afirmativo 56 votos, negativo 0 votos. Se ha votado por unanimidad. Creo que el 2x1 ingresó al Congreso no solo en forma de instrumento legislativo, no solo en forma de una iniciativa, un proyecto de ley, sino que entró en forma de la voz de lo que ocurría en la calle a través de los diputados y diputadas, haciéndose valer en la Comisión de Derechos Humanos, en las sesiones, en el recinto. Y ese es el rol del Congreso. Y también es el rol del pueblo, ¿no? Cuando las puertas están cerradas, ocupar la calle para que adentro haya personas que puedan justamente en sus bancas hacer oír esa voz. Fue una semana frenética. En el medio, los compañeros que se quedaron acá de Abuelas de Plaza de Mayo trabajando en un proyecto de ley que finalmente es el que se sanciona el mismo día de la movilización. Una ley que interpretaba cómo había que interpretar ese 2x1, ¿no? Para que eso no se convierta en una herramienta de impunidad para los genocidas. El macrismo no pudo avanzar con el 2x1 e intentó otros vericuetos dentro de la justicia para avanzar con impunidad a los genocidas. Y lamentablemente la obtuvieron.
Esa impunidad para nosotros fue el otorgamiento masivo de prisiones domiciliarias a muchos torturadores, secuestradores, violadores de mujeres, ladrones de bebés. Y digo masivo porque hoy, en la actualidad, 7 de cada 10 genocidas están en sus casas, en prisiones VIP, en countries. Un beneficio que no tienen otros presos comunes y que integrantes del Poder Judicial se lo han dado. Un beneficio que para nosotros no deberían tenerlo quienes cometieron de lesa humanidad. Y sobre todo un beneficio que gozan a personas que estuvieron 30 años impunes. El pañuelo es además el símbolo de los 30.000. Y acá estamos todos juntos, todos reunidos, con ese pañuelo blanco que es lucha, que no se afloja, que seguiremos adelante. A mí me parece que el pañuelazo nos enseñó a poder materializar los límites que ponemos cuando los ciudadanos y las ciudadanas decidimos decir que no. Nuestra vida está asignada mayormente por años de impunidad. Y cuando intentaron esta acción, dijimos no podemos nuevamente volver para atrás. Ya son muchos años de las madres tocando puertas a los cuarteles, muchos años de las madres recorriendo los organismos internacionales, muchos años de las abuelas pidiendo ayuda, por favor, para dar vuelta esta página de impunidad. Bueno, lo mejor de esta historia es que logramos frenarlo. Lo mejor de esta historia es que el 2x1 no sucedió. Es importante resaltar que el 2x1 finalmente se dio vuelta con otro fallo de la Corte Suprema. Cuando la justicia es lenta, a veces no es justicia. En ese lapso, 100 genocidas pidieron el beneficio del 2x1. La mayoría, todos y cada uno, rechazado por los jueces. Eso es una victoria también de haber tenido nuestro pañuelazo. A mí me parece que la derecha no termina de entender que hay un pueblo que no dejó de pelear. Primero por el nunca más, pero después por memoria, verdad y justicia. Que hay un pueblo que no va a dejar de pelear hasta que nos devuelvan hasta el último nieto y hasta que sepamos dónde están nuestros compañeros. Pacientemente vamos a seguir construyendo memoria. Estaban ahí ellos, estaban ahí esos rostros de nuestras madres, nuestros padres, acompañándonos y dándonos un abrazo gigante por haber ganado, porque el pañuelazo es haber ganado.